Bueno, continuando con el tema del derecho positivo, ven entonces que el derecho positivo sobre el que toda la generación de mi edad estudió no es el derecho positivo sobre el que van a estudiar ustedes y sobre el que van a ejercer ustedes en principio por lo menos los próximos 10, 15 años. Después las nuevas normas que surjan lo irán modificando. Se cayeron los tres pilares sobre lo que yo estudiaba y ustedes van a tener otros totalmente distintos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que ese derecho positivo cambió porque el orden público que regía de determinada manera el derecho sobre el que yo estudié y afectaba e impactaba en el derecho privado, hoy no es el mismo, cambió. En general, entiendo para bien, se restringieron los campos de ese orden público y tiene la menor intervención posible en el mundo de los contratos y de los actos jurídicos, que es el lenguaje del derecho con que hemos hablado, cómo se expresa el derecho, cómo se manifiesta, bueno, a través de actos jurídicos que las partes pueden realizar, y luego si tiene normas que regulan el derecho de familia, donde ahí sí hay un orden público más presente, no omnipotente, como era cuando uno de los pilares era el matrimonio indisoluble y se derrumbó. No tan presente, pero sí está. Uno se casa como dice el código y se divorcia como dice el código. No va a una iglesia y le da un beso en la frente a la novia y le da un anillo y consideran que están casados. Lo pueden hacer, no están casados. Ahí hay reglas de orden público. Y no, ¿qué quiere decir? Que no pueden ser dejadas de lado por los particulares, como claramente lo explica el artículo 12 del Código Civil. No puede haber acuerdos entre particulares que dejen de lado leyes en cuya observancia está implicado el orden público. No pueden ser modificadas por los particulares. O sea que uno se casa no como quiere, sino como dice el código, porque la familia para el orden público es el núcleo de la sociedad, es muy valiosa y entonces la regula, considera que debe regular cómo se ingresa y cómo se egresa de la familia. En el campo de los derechos reales también van a ver que hay una gran preponderancia del orden público, porque el orden público dice cómo se constituye el derecho real de dominio y cómo se extingue. Nos vamos a decidir nosotros encontrándonos con un amigo, venderle el auto, nos damos un abrazo, yo le doy la plata y él le agarra la llave del auto y se va. No, no le vendí el auto. El auto se vende, es un bien mueble registrable y se vende de acuerdo a cómo lo dispone la normativa específica, que precisamente no es eso. Lo mismo para transferir un inmueble. Como entiende el derecho que la propiedad, y en este caso del auto, y la libertad en el caso del matrimonio, son valores que este código se encuentra obligado a respetar por la Constitución Nacional, la forma en que alguien puede transferir la propiedad es como le dice el código, para que no la pueda perder. Solo la pierde si la transfiere de la manera que dice el código. Y lo mismo en la familia. Se ingresa a la familia a través del matrimonio y se sale a través del divorcio de la forma que dice el código. Los valores supremos de la legislación argentina, partiendo de su pirámide, que es la Constitución Nacional, es la libertad y la propiedad son valores indisolubles, cláusulas pétreas de la Constitución que nadie puede modificar, aunque alguna vez se lo ha pretendido. El que quiera modificar esas cláusulas pétreas no lo podrá hacer de vía pacífica porque son normas pétreas que no pueden ser modificadas porque sería nula la reforma constitucional. Si no vamos a respetar la propiedad y no vamos a respetar la libertad de los ciudadanos, tienen que hacer una revolución. Entonces, a través de una revolución, derogan todas las normas y fijan las normas que quien ganara la revolución considere que debe aplicar, como de hecho lo hizo los gobiernos militares que padecimos los argentinos durante muchos periodos de la vida de este país, que ponían el estatuto de la Revolución Argentina por encima de la Constitución Nacional.
Una demencia, sí, una demencia, pero cuando se reemplaza el derecho por la fuerza, los ciudadanos que no tenemos una fuerza suficiente para oponerle, lo tenemos que tolerar. Porque, volviendo a las bases, el derecho nace para reemplazar a la fuerza. Porque antes el derecho era el derecho del más fuerte, o sea que era la fuerza. El derecho lo viene a reemplazar. Pero puede haber estas situaciones como la que les planteo. En este derecho positivo que ustedes van a estudiar, como ven entonces, es mucho más amplio el campo de la autonomía de la libertad, se reconocen nuevos derechos reales, pero se constituyen como dice la ley, son de orden público, se reconoce la posibilidad de divorciarse, pero se hace conforme lo dice la ley, porque es de orden público, pero en el campo de la autonomía de la voluntad, que era el viejo 1197 del Código Civil, van a ver ustedes que los artículos 958, 959 y 960 del Código Nuevo Civil y Comercial se establece claramente cómo los contratos deben respetarse como a la ley misma, que era lo que decía el viejo 1197, y estos tres artículos de alguna manera dicen exactamente lo mismo, que los contratos que se celebran entre las partes no pueden ser siquiera modificados por los jueces, salvo que una norma la autorice al juez a intervenir o salvo un acuerdo de parte. Lo que las partes acordaron llevar adelante, las partes pueden acordar dejarlo de lado. Y cuando habla de los casos que la ley autoriza, tengan muy en claro, porque puede ocurrir el día que este país avance por los canales de la normalidad, no de esta situación excepcional, tiene claramente que ver y relación con ese 960 el artículo 1011 del Código Civil, que habla que los contratos de larga data sí autoriza que intervenga un juez. Cuando hubiera alguna modificación grosera de las obligaciones de las partes, que una de las partes no le permitiera cumplir. ¿Por qué? Agravárselo, porque los contratos se celebran para ser cumplidos. Esa es la beta primordial. Que nunca un abogado les diga que manda una carta de documento, 48 horas, lo resuelve para que cumpla y si no lo resuelve, porque nunca vi que se cumpla un contrato porque uno lo intime por 48 horas, que deba 500.000 pesos y a las 48 horas venga a pagar los 500.000 pesos, lo que le pedimos de honorario, malos gastos. Eso no existe. Eso es una imaginación de algunos que todavía veo que existen porque mandan cartas de documento e intiman en 48 horas a pagar X y a cumplir tal. No, esos no entendieron este código. Los contratos ya en el código de Vélez se celebraban para ser cumplidos y en este código se celebran más que nunca para ser cumplidos. Y si las partes en un contrato de larga data tienen que rever condiciones porque las condiciones cambiaron, el código no le permite rescindir el contrato del cumplidor al que incumplió, sino que le obliga a que primero se junte a tratar de resolver la diferencia. Y luego recién, si no le resuelve, puede analizar la posibilidad de resolverlo. Quiere decir claramente que hay un gran esfuerzo en este nuevo derecho positivo para que los contratos se cumplan. Y entonces vamos a ver en el próximo vídeo cómo impacta el nuevo código en el mundo de los actos jurídicos, género, especie, contratos, y que incorpora que el código viejo, porque no lo reconocía, al entender que había igualdad entre las partes, no lo trataba. Ahora, si este código reconoce que no hay igualdad entre las partes, no puede tratar todos los contratos iguales. Y es lo que veremos a continuación.